hablando del sueño que tenemos que soñar, me acordé de dos cositas de mi vida en el fútbol, que yo podría pasar toda la tarde aquí hablando de las cosas que ha pasado en mi vida en el fútbol. Mas hay dos cositas que es importante que me gustaría citar aquí para todos ustedes. Me acordé de una cosa curiosa. Brasil, cuando jugaba el Maracaná contra Uruguay en la final de 1950, Maracaná con 200.000 personas, mas esta época no tenía televisión, nosotros no podíamos ver, y en todo Brasil era una fiesta porque todos sabían que en Brasil iba a ser campeón. Y mi papá esta época jugaba en Bauru, del Bauru Atlético Clube, que es la ciudad que yo crecí. Y yo tenía de 9 para 10 años, iba a cumplir 10 años, y estaba una gran mesa con mucha comida y bebida, todo, esperando el final del Mundial. Y mi papá estaba en el radio con los amigos que jugaban ahí, del equipo, y esperando. Ahí Brasil hecho el primer gol. Fue la emoción que todos nosotros sabemos, y nosotros escuchábamos en el radio, mas el radio no era bueno, la recepción. Y yo, niño, ahí con los otros niños, vía, y mi papá pulaba y abrazaba a los otros jugadores, y mi mamá estaba ahí, y yo con los niños, con los otros muchachos. Ahí Uruguay empata. Fue un silencio. Vino en el final del partido, Uruguay hace el segundo gol y termina el partido. Y yo venía con los muchachos y vi a mi papá llorando, con los jugadores llorando, como todo Brasil estaba llorando, y mucha gente murió en Maracaná. Y yo tenía 10 años, no entendía mucho, porque mi papá decía siempre, hombre no llora. Tú tienes que ser hombre porque hombre no llora. Esta época el hombre no podía llorar. Y ahí yo vi a mi papá llorando y dije, papá, no llore. Yo voy a ganar un mundial para usted. No te preocupes, voy a ganar un mundial para usted. Yo tenía 10 años. 8 años después, con 17 para 18 años, yo estaba en Suecia y Brasil ganó el mundial. Y yo quería decir a mi papá, yo quería telefonar y llamar a mi papá, y no tenía radio, no tenía teléfono, no tenía nada. Y ¿cómo voy a decir a mi familia? Porque yo quería hablar a mi papá. Y ahí teníamos que esperar el otro día para llamar a radio. ¿Te acuerdas de ese radio? Cambio, ¿sabes? Papá, ganamos, cambio. Mi papá hablaba, mamá, viste, el rey vino para cambio. Entonces, este fue un sueño, por eso que me llamó la atención aquí, que cuando dice que tiene que soñar. Yo soñé y ahí estaba el mundial para mi papá. La otra cosa que es muy importante en la vida del deporte, otro sueño que yo tuve en este mismo mundial, cuando nosotros estábamos nos preparando, ahí yo era joven, con 17 años, la primera viaje que yo hice, ¿no? Yo no tenía pantalón largo. Esta época íbamos al colegio de pantalón curto. Cuando llegué a Santos, mi mamá me ha hecho 2 pantalones largos para viajar con la selección. Ahí llegamos ahí. Es una cosa muy importante, muy personal. Nosotros íbamos a ver los treinos de los otros equipos. Y ahí estaba Inglaterra, estaba País de Gales, estaba Suecia, Italia, Alemania. Y yo miraba y decía así, Dios, ¿por qué solo hay negro en la equipo brasileña? Las otras equipos no tienen negro. Yo no entendía eso. Yo no entendía, pero quería saber. Y cuando entrenaba y volvíamos de treino, yo hablaba con Didi. Didi, ¿por qué solo hay negro en nuestro equipo? No hay negro. Y yo puse en mi cabeza, yo pensé, tengo que ser ejemplo, porque yo quiero que haga más negros en el fútbol, en los equipos. Hoy
nosotros tenemos negro en todos los equipos del mundo. Fue una abertura social. Eso, el sueño que me trajo la lembranza, una cosa linda, esa es la familia de fútbol.